Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a tu amiga Ruth Aguilar de Perú Joven TV. En esta oportunidad nos encontramos visitando a la familia Álvarez, en la cual aquí están celebrando una tradición muy común que se hace aquí en Perú, que es el corte de pelo. ¿Y qué es el corte de pelo? Pues el corte de pelo es la primera vez que se le corta el cabello al niño. ¿Y cómo lo hacen? Suelen hacerle previos moñitos al niño, luego le van cortando uno por uno cada persona. Cada persona que le corta, pues va poniendo en una fuentecita una cierta cantidad de dinero. El dinero es según tu cariño, según lo que tú quieras darle al pequeño. Así que vamos, acompáñenme para que vean cómo es realmente esta fiesta costumbrista que se realiza aquí en nuestro querido Perú. Vamos, acompáñenme. Buenas noches, les saluda Ruth Aguilar de Perú Joven TV. Quisiera que me ayude usted, ¿qué es un corte pelo? Es una costumbre tradicional que se le hace a un niño cuando se le crece el cabello, ¿no? Y cada persona tiene que cortar un moñito y dar una donación de dinero. Mayormente se le hace a los niños varones. Bueno, que es una tradición que normalmente pues le hace un montón de moñitos al bebé o a la bebé y luego dan como que los familiares un importe de dinero, cualquiera, y le cortan el mechoncito. El corte de pelo se hace, le traen pedacito por pedacito y luego cada vez que van cortando van poniendo su dinero y le vas entregando y van cortando. Bueno, yo sé que es por su primer añito, por su bautizo, tienen que hacerle su primer cortecito, que su pelito es virgen, así es que tienen que darle un pequeño dinerito. Mayormente hacen a su primer año de cada bebé, ¿no? Su primer cabello le cortan. Solo sé que le hacen su moñito y buscan el padrino y le hacen su moñito y le cortan cada lacito, le dan dinero. ¿De qué parte del Perú es usted? Huánuco. Cuénteme, ¿cómo se celebra en Huánuco el corte de pelo? Así igual también se celebra. ¿También ponen su dinero? También se pone dinero, puedes poner cualquier cosa que tú quieras, ¿no? ¿De qué parte del Perú es usted? De Jauja. ¿Cómo celebra el corte de pelo ahí en Jauja? A la verdad no he participado, la primera vez que participo porque no tengo hijos varones. Dígame, ¿a usted alguna vez le han hecho el corte de pelo? No tengo no tenemos esa costumbre en mi familia. ¿Pero usted ha ido a otro corte de pelo? Sí, fui, muchas veces fui. Dime, ¿has hecho un corte de pelo a tus pequeñas? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido por ahí? ¿El ingreso? ¿Cómo fue? Mucha plata. Cuénteme, ¿usted tiene hijos? ¿Ha hecho un corte de pelo a ellos? Sí, he sido madrina también. Wow, dígame, en el corte de pelo que hizo usted a sus hijos, ¿cuánto ha recaudado? He recordado algo de 4,000. Claro, el cortapelo es donde el papá recupera todo lo que gasta, pues, no sé, que invierte en la fiesta. Y ya nos encontramos aquí en el domicilio de la familia Álvarez. Pues aquí en este corte de pelo están súper emocionados todos. Señor, cuénteme, dígame usted, ¿qué es un corte de pelo en realidad? Primeramente, muy buenas noches con cada uno de ustedes, todos los invitados. El cortapelos siempre la costumbre de Huancayo, nosotros como huancayinos, nos ha gustado que todos los visitantes, todos los invitados tienen que tomar un pedacito de pelo con un sencillo que tiene. Puede ser 50 soles, 10 soles, según el alcance el cariño de lo que tienen. Nosotros no podemos exigirle, decirle, pero si es la costumbre de allá de Huancayo. Como huancayinos digo, después de cortapelo vamos a seguir brindando unas cuantas chelitas con ese cariño, ese aprecio que nosotros tenemos la familia Álvarez. Estamos acá con la madrina, pues ella es la que ha organizado todo esto. Miren qué bonito. Cuéntame, Yenesita, dime cómo se siente ser la madrina. Es una alegría bastante, ¿no? Porque la madrina es como una segunda mamá, ¿no? Bueno, esa es la tradición allá en Huancayo. Y acá, bueno, que estamos nosotros, lo seguimos, ¿no? Ese es de nuestros antepasados, ¿no? Sí, hasta ahorita nuestros padres nos inculcaron y nosotros seguimos esa tradición. Hoy mira, aquí tenemos acá. Él es nuestro Josué. El día de hoy a él se le va a cortar el cabellito. Su primer corte de pelo se va a realizar el día de hoy. Primera vez en mi vida que voy a ver un corte de pelo, así que estoy súper emocionadísima. Pues ahí está mi bebecito, mírame. Vamos a ver, este es el antes, luego vamos a ver el después. ¿Cómo queda, Josecito? Saluda a la cámara ahí está para el recuerdo, pues para que vea después cómo estuvo antes y cómo quedó. ¡Eso, chicos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Oye!
Te dije, no pongas eso. Y estamos en el paso a paso del corte de pelo. Y como están viendo, ya les están haciendo sus moñitos a Josué. Mira qué bello está quedando. Nosotros el cortapelo en Huancayo lo hacemos distinto a nuestra manera, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera. Hacer el cortapelo es cada pelito, pues, ¿no? Pagando sus 100 soles, 50 soles. Así es el estilo de Huancayo. 50, 100 soles cuesta este mechoncito. ¡Qué bonito! Cuéntame, ¿cuántos mechoncitos le van a hacer? 300 mechoncitos. Y así es como vamos armando los mechoncitos. Uy, ¿cuánto de dinero ingresará el día de hoy? Uy, él está tan emocionado, yo sé, porque le va a cortar su pelito. Creo que él realmente no sabe lo que le están haciendo, pero él ahí está tranquilito. No sabe que hoy se queda sin su cabello. Vamos entonces a iniciar con las palabras correspondientes de bienvenida para esta bonita ceremonia de corte de pelo. Por favor, fuerte palmas para ellos. Aplausos, ahí está el cariño de toda la familia, de las amistades hoy presentes que vienen a celebrar junto a Joseph esta fecha tan importante para él. A ver, fuertes palmas para José, el papito de Joseph. Va a dar su palabra de bienvenida, por favor. Bienvenidos a todos acá presentes al corte de pelo de mi querido Joseph. Esperemos el partícipe de todos ustedes, familia, compañeros, vecinos. Bienvenidos, avancemos con esta ceremonia para así comenzar la diversión. Gracias. Si no vuelven a repetir, yo no sé. ¡Vamos! ¡Y dice! ¡Archamos con las palmas! ¡Eso! ¡Uy! ¡Es! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Como el vecino incluida. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ahí dejando el cariño! ¿Ah? ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la abuelita, a la abuelita! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, paso siguiente. Se acerca el papito, por favor. Ahí está, muy bien, muy atento, por favor, filmando este momento. Con mucho amor, celebrando hoy el cumpleaños de Joseph y también esta bonita ceremonia de corte de pelo. Ahí está la mamita. Wow, otro mechón más. Uy, uy. Ese mechón costó 100 nuevos soles. Otros 100 nuevos soles. ¡Wow! ¡Qué emoción! Seguimos haciendo el llamado a toda la familia, por favor. Yo estoy súper emocionada. Miren esa fuente. Está que se llena de dinero. Esos mechoncitos están cada día más pequeñitos. Súper emocionados. Perú Joven TV, celebrando, viendo, disfrutando de este corte de pelo. La emoción con que cortan el cabello a José. A ver, vamos a ver cuánto cuesta ese mechoncito. A ver. Eso realmente me está emocionando demasiado. Costumbres, tradiciones peruanas. Y seguimos con los mechoncitos. Los padrinos, ¿ah? Vamos a hablar con los invitados presentes, por favor. Que no se detenga la fiesta. Ahí está visualizando y el padrino aquí pasará. Wow, súper emocionados ellos. ¡Eso! Vamos a ver. Con mucho cariño. ¿Cuánto cuesta ese mechoncito de Joseph? A ver. ¿Qué mechón ha cortado? Para los padrinos Eder y Janet. Wow. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Así nomás! Obligada a haber visto, pero ahí está feliz para cortar el cabello. Otro mechoncito más. ¡Eso! Seguimos con otro mechoncito. 20 soles ese mechoncito. La familia del papito también quiere seguir dejando su cariño y ser parte de este corte de pelo, así que vamos con la buena cumbia también. A ver, los que piden cumbia, por favor, vamos a seguir. Seguimos. Vamos a ver
Uy, ya no quiere que le corten su cabello. Ya se dio cuenta que se está quedando sin cabello, pero está súper emocionada. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia de José? A ver, se hace presente la familia de José también, ¿ah? Siguen ingresando. Pues, seguimos Perú Joven TV disfrutando de esta tradición peruana que es corte de pelo. Corte de pelo, tradición peruana con la familia Álvarez. Ellos son natales de Huancayo. Así es. Si no vuelven a repetir, ¿ah? Yo no sé. ¡Vamos! ¡Ese! ¡Arqueamos con las manos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Es! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay! Como el vecino incluida. ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso! Eso, ahí están los babitos de ellos, los babinos. ¡Ay, dejando el cariño, ah! ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la abuelita, a la abuelita! ¿Cómo te sientes al ver que está cortándole el cabello a tu hijito? Emocionado, feliz. Con eso, ¿quién no va a estar feliz? ¿Cómo te sientes, mamita engreída, por lo veo? Feliz de haber hecho una pequeña reunión con toda la familia y los amigos, ¿no? Paso siguiente, se acerca el babito, por favor. Y es así como Perú Joven TV estamos siendo partícipes de esta tradición peruana que es el corte de pelo. Así que muchas gracias por todos. ¿Quieres que seamos partícipes de lo que tú estás organizando? Simplemente déjanos un mensaje y nosotros ahí estaremos. Nos vemos. Esto fue todo por hoy. Bueno, le hacemos la cordial invitación a todo el público, claro que sí, que se suscriban al canal Perú Joven TV. Ya, ahí se pueden suscribir y ahí también todo bonito.